Dios en esta hermosa mañana. Estamos un poquito retrasados, pero al fin y al cabo aquí estamos, bendito sea Dios. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos que de una manera u otra están interesados por la hermosa palabra del Señor. Esto es algo bastante maravilloso, lo mejor que puede sucedernos en nuestra vida, saber que Dios es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Vamos a agradecer a nuestro Dios mediante una pequeña oración para poder internarnos nuevamente en nuestros estudios que estamos teniendo en estas mañanas. Hagamos una oración de gratitud. Padre Dios, queremos expresarte nuestra gratitud por la oportunidad que tú nos das, Señor Dios, de venir en esta mañana, con el deseo, mi Dios, de hacer conocido tu glorioso nombre. Padre Dios, bendice, santifica nuestros anhelos y deseos de hacer conocido tu nombre, no nuestro nombre, no es nuestra naturaleza, mi Dios, sino la hermosa naturaleza tuya, mi Dios, para que ésta se vaya formando y se vaya perfeccionando en la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos favorecen escuchando esas prédicas, mi Dios. Bendícenos, mi Dios, con tu hermosa presencia, con tu bendito Espíritu Santo. Señor, gracias pues te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Bien, mis hermanos, pues antes de comenzar con otro título que estamos viendo, porque estamos hablando de algunas cosas que de veras, mis hermanos, son estoy abarcando temas enormes, haciéndolos en una microsíntesis, porque el tema pues nos abarcaría muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que es tan importante y tan interesante conocer toda esta palabra. Posiblemente, si Dios lo permite, hoy por la tarde continuaremos con estos temas, ya que el asunto es urgente, que sean conocidas muchas cosas que muchas gentes desconocen y que están escritas en la palabra de Dios. Obviamente yo jamás pretendería cambiar las costumbres, las tradiciones a las que la gente ordinariamente estamos acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a una corriente de tradiciones en las que muchas de las veces, mis hermanos, cambiarlas, pues probablemente no lo hagamos, pero sí posiblemente en la mente y en el corazón tengamos un cambio conceptual en las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Esto es más trascendental porque mientras nuestro corazón, nuestros pensamientos estén caminando en las sendas de la verdad, hermanos, este es un buen principio. Así que, como les digo, no pretendo yo hacer cambios. ¿Quién soy yo? No soy más que una voz en el desierto, ¿verdad? Y el mundo, ¿verdad?, vive sus propias costumbres. Pero bueno, de cualquier manera, como dice la palabra de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo. Así que es lo único que yo estoy tratando de hacer, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayer hablábamos acerca del cumplimiento de Cristo Jesús en relación con la fiesta de los panes ácimos. Creo que nada más necesito dar un pequeñísimo repaso a todo este asunto. Y habíamos visto, por ejemplo, que la fiesta de los panes ácimos le continuaba a la fiesta de la Pascua. De alguna manera, como ustedes pueden darse cuenta, esta es una de las cuestiones más importantes que estamos nosotros mirando aquí. Esto, ayer les comentaba, es no otra cosa más que la ausencia de esa vieja levadura a la que habíamos estado acostumbrados a comer antes de haber conocido a Jesucristo. Les comentaba ayer que era necesario que nos limpiáramos de toda levadura, del pecado, de maldad, etc., una vez que nosotros hubiésemos comido la carne del Cordero. Así que en una parte de las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, en este versículo encontramos también la mención de lo que el apóstol Pablo está diciéndonos como una instrucción. 1 Corintios 7, 8 dice de esta manera: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, antes de convertirnos en un pan sin levadura, ¿verdad?,
Cristo tuvo que haber sido nuestra Pascua. Dice, Él fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Miren bien eso. Dice, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Quiero ir rápido para entrar a un nuevo tema que, como pueden ver, ya lo tenemos ahí en pantalla, en nuestra página. Vamos a hablar sobre la otra fiesta que le precedía, que era la fiesta de las primicias o primeros frutos. Pero primero déjenme terminar lo que ayer dejé inconcluso. Es un pequeño momento de reflexión. En estas palabras que acabamos de leer, la verdad es sinónimo de sinceridad. El mismo pensamiento quedó escrito para nuestro beneficio, cuando también el apóstol Pedro dijo allá en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, él dijo de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Como pueden ver, mis hermanos, la leche sincera es la que no ha sido adulterada, leche que no ha sido estropeada por los seres humanos. Así que la palabra de Dios es leche sincera, es pan sincero, amados, es pan de verdad, bendito su nombre. Ustedes pueden ver que la verdad no necesita que el hombre la mejore, para nada necesita la levadura humana, las ideologías o las revelaciones del hombre. Hermano, Dios nos prohíbe alterar en lo más mínimo su palabra. Pensamos que podríamos añadir sabor y mejorar el sazón, pero cuando el hombre añade o quita, solo contamina y destruye la dulce sinceridad de lo que es en verdad la palabra de Dios. Es por ello por lo que vemos un mundo de conflictos, confusiones, porque uno se levanta contra esto, uno se levanta de aquella manera, uno se levanta así y asá y de esta manera y otra. Hace unos momentos antes de iniciar estaba viendo ¿qué se puede decir? Un artículo donde no sé quién escribió algo acerca de la Pascua. Me pongo a pensar, ¿por qué pierden tanto tiempo estas gentes en investigar un mundo de cosas torcidas que obviamente vienen de la mentalidad torcida de gentes que desde Babilonia hasta nuestros días son gente totalmente locos, endemoniados, con pensamientos torcidos, y vemos a los cristianos sustrayendo toda esa información para perturbar el buen sentir de la gente. Me pongo a pensar, ¿no acaso la Biblia es tan infinita como para que de veras nos apeguemos a exclusivamente estudiar la Biblia y extraer sus mieles, su leche, su panal, su miel, toda la delicia, todos estos arcanos que están escritos en la Biblia? ¿No creen que debería ser mejor dedicarnos a estudiar completamente la Biblia en lugar de sacar un mundo de información? Yo lo puedo ver así. Es como ir a escarbar en esas tumbas podridas donde yacen los cuerpos podridos, putrefactos, con sus pensamientos, ideologías, filosofías, ir a sacar allá como el perro hace cuando escarba para sacar los huesos secos. ¿Por qué somos así como cristianos, mis hermanos? No nos basta la Biblia. Yo hago esa pregunta, ¿no nos basta la Biblia para buscar la verdad? Miren, con lo que nosotros pudiéramos estudiar la Biblia exclusivamente en 10,000 años. Si Dios nos diera vivir 10,000 años de vida para estudiar la Biblia, déjenme decirles que 10,000 años sería como un minuto de tiempo en estudiar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es infinita. Y por un lado vemos un versículo y cuando lo volvemos a abrir ya hay otro concepto de Dios. Y después volvemos a ir después de 4 o 5 días y ya hay otro concepto de Dios. Podemos ir después de una semana y después así podemos hacerlo durante nuestra vida y nunca abordaremos un versículo de la Biblia, cualquiera que éste sea, para poder decir
ya entendí ese versículo. Hermanos, yo lo que pretendo es de que nuestra mente esté cifrada precisamente en el buen sentir de lo que la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos. Como pueden ver, mis hermanos, los 2 días especiales de descanso o de santa convocación, volviendo a nuestro tema, representan para nosotros la doble porción de descanso, reposo y refrigerio que viene al alma que ha recibido la sangre y la carne del Cordero de la Pascua. Hermanos, y aquí yo les comentaba a ustedes que ahí es donde empieza la dieta del pan sin levadura, por así decirlo. Recordemos, mis hermanos, que esta fiesta de los panes ácimos, era una fiesta que también se extendía a 2 días. Aquí continuaba la fiesta de los ácimos o panes ácimos. Esta fiesta de los panes ácimos, mis amados hermanos, duraba 2 días. Eso es bíblico. Así que vean una cosa, después de la muerte del Señor Jesucristo, en este tiempo, aquí en el miércoles, vamos a verlo más adelante, cuando lleguemos a les dije que estoy hablando acerca de las fiestas de una manera muy resumida. Si Dios me permite y si Dios quiere, lo haré más extensivo, o sea, más amplio el estudio en otro momento. Ahorita ya tenemos escasamente 2 semanas para entrar en lo que se le llama Semana Santa. Yo estoy tratando de que ustedes entren a esos días, aunque a lo mejor ustedes digan o discutan o argumenten que no son los días, que no son la fecha, que no son cuándo. Pero entonces yo nada más te digo, ¿cuándo lo vas a celebrar? ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo solamente te digo, para mí, mi concepto, para mí la Semana Santa como Navidad es los 365 días del año. Para mí, ambas fechas las puedo celebrar en un solo día, los 365 días del año. Así que bueno, vamos a ver. Aquí vemos que la fiesta de los panes ácimos duraba 2 días. Los 2 días especiales de descanso o de santa convocación, estos 2 días, vean aquí, estos 2 días eran sábado. Sin embargo, en el calendario civil eran jueves y viernes. Pero en el calendario religioso para los judíos, este día miércoles era sábado, este jueves era sábado, este viernes era sábado, y este sábado pues era sábado semanal. Era el sábado semanal llamado el séptimo día, ¿no? Guardarás el séptimo día, de acuerdo a la ley de Israel. Pero luego aquí vamos a seguir, pero ya, dejemos esto, vamos a pegarnos a lo que estamos hablando. De manera que estos 2 sábados que estamos viendo aquí representan el doble descanso establecido por Dios para alguien que había decidido tomar, por decirlo así, una nueva dieta alimenticia sin levadura. Recuerden que ya les dije, y lo vimos aquí en 1 Corintios 7:8, 1 Corintios 7:8, dice la Biblia, vuelvo a repetir el texto que leí hace un rato: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Es decir, una vez que aceptaste la Pascua de Jesucristo, es decir, una vez que aceptaste la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, empieza para ti una nueva vida. Tu vieja levadura ha quedado fuera. Ahora empezarás a hacer una nueva masa. Una nueva masa, ¿verdad? Donde no vas a mezclar nada de levadura. ¿Qué dijimos que era la levadura? Ayer hablamos también, en la Biblia lo dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero no solamente vamos a hablar de esa hipocresía, aunque me gustaría mencionarlo aquí de una manera pues más, enfatizando más ese concepto de la levadura, que es la hipocresía. ¿Cómo podríamos nosotros ser hipócritas? ¿Cómo podríamos nosotros ser hipócritas? Fíjense bien cómo. Por eso el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así lo dice la Biblia, así lo dice. Luego entonces, ¿qué quiere decir esto?
Miren, ¿cómo es que nosotros podemos seguir siendo fariseos? ¿Cómo podemos seguir siendo fariseos, que es un sinónimo de la más amplia hipocresía? ¿Saben cómo? Cuando venimos a la Pascua de Cristo, cuando venimos a tomar su sangre y a comer su carne y su sangre, como Él lo dijo en Juan capítulo 6, cuando Él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, porque mi carne y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo puedo ser un hipócrita? Cuando vengo y como de esa comunión, como de esa sangre, como de esa carne del cordero, y al día siguiente, miren ustedes, al día siguiente sigo con mi dieta de la vieja levadura. Entonces, ¿qué cosa fui? Fui un hipócrita. El Señor nos dice entonces que guardémonos de la vieja levadura y que desechemos la vieja levadura, es decir, ven a mí con un carácter nuevo, renovado, ¿sí? Para que cuando empieces después de la Pascua, empieces con los panes ácimos, es decir, sin levadura ya, es decir, sin ningún anhelo o deseo por el pecado o por pecar. Por eso yo ayer les comentaba que es triste y lamentable cuando la gente, cuando los ministros o pastores o lo que sea, ¿verdad?, condicionan la comunión. Qué triste, qué lamentable que ellos hagan esto, mis hermanos, y qué lamentable que vivan en una ignorancia sin entender perfectamente lo que la Biblia está diciendo. Porque claramente se entiende que la Pascua o la sangre o la comunión es cuando te encuentras envuelto en toda esa levadura vieja de maldad y de pecado. Y la vieja levadura te va a preparar para que tú tengas conciencia de que debes abandonar tu vida de maldad y pecado y vivir una vida de descanso, de doble descanso y reposo, descansar del pecado, descansar de la carga del pecado. Mira, Dios dio 2 días, la fiesta de los panes sin levadura o los ácimos duraba 2 días después de la Pascua. Aquí ya estoy añadiendo 2 días. Después de eso venía un sábado normal. Esto es muy interesante. Así que ahora, vamos a ver, porque miren, ustedes pueden ver cuánto descanso, mis hermanos, y reposo llegan al alma de quien se alimenta del cuerpo quebrantado en humildad y entrega de Cristo Jesús. Así que con la fortaleza, con la fuerza de este pan, este cuerpo, esta entrega, esta humildad, el alma se convierte en un poderoso guerrero que ninguna fuerza del enemigo puede vencer. Por eso es por lo que yo estoy interesado, ¿verdad?, en que no sabemos, hasta que Dios no me indique cómo vamos a tomar, cómo vamos a hacer las cosas para esta vigilia velada. Yo estoy interesado en que nuestros hermanos, nuestro hermano Fabián y la gente que va a reunir, ¿verdad?, vamos a estar en vivo a través de internet en esta vigilia velada. Estoy interesado en que ya sea en la velada vigilia o hasta el Viernes Santo, comúnmente llamado así, podamos tomar la comunión, pero a quien yo estoy interesado en que tome la comunión es este pequeñito David Muñoz Larrea. Me interesa mucho que él tome esta comunión, pero necesito también entrar en algunos aspectos importantísimos sobre lo que es la comunión, para que el hermano Fabián pueda participar de esta criatura en su capacidad intelectual y de retenimiento en la memoria, pueda participarle. Y si no, mis hermanos, con que lo entienda el hermano Fabián y su esposa, es suficiente para que ellos puedan ministrarle esta comunión a esta criatura. Y yo sé que Dios ha traído para nosotros, lo vemos como un testimonio vivo, ha traído grandes obras admirables, maravillosas, cuando hemos participado de la comunión, porque la comunión que Dios nos ha enseñado a tomar no es una comunión ordinaria, común y corriente, a la que están acostumbradas las demás gentes.
Así que esto lo haremos con tiempo para que nuestros hermanos tengan una preparación. Y digo, vuelvo a repetir, ya sea que lo hagamos durante la velada vigilia o lo hagamos en la Semana Santa. Así que miren, vuelvo a repetirles, cuando tomamos este pan de fortaleza, este pan de la Pascua, que es la sangre y el cuerpo del Cordero, entonces viene una paz, viene una tranquilidad. ¿Cómo se le llama a esa paz y a esa tranquilidad? Se le llaman sábados de reposo. El alma cesa de pecar, el alma deja de pecar, la levadura se va, la levadura se alejó. ¿Quién lo alejó? La sangre de Jesucristo. Pero primero tienen que tomar la comunión antes de que el pecado se vaya. El pecado va a hacer que la sangre va a hacer que el pecado salga, ¿Cómo es entonces que le dicen a la gente, el que esté santo, el que esté preparado, el que esté bien delante de Dios, venga a tomar la comunión? El que no esté bien delante de Dios, no se atreva a tomar la comunión. ¡Qué ironía! ¡Qué contradicción! Esta es una contradicción sin paralelo que va más allá de la ofensa y de la oferta, dígase así, que el Señor Jesucristo hizo para redimir y quitar pecados. Bien, estoy en un tema donde nada más es un repaso, y miren, ya me estoy animando para decirles muchas cosas. Así que, amados hermanos, Cristo Jesús dijo que cada vez que nosotros comamos este pan partido, debemos, o que traigamos, ¿verdad? Demos o traigamos de esta manera nuestra vida delante de Él. Y esto viene a ser la evidencia de este pan quebrantado, el pan sin levadura. Era un tipo o sombra de su cuerpo, de este precioso cuerpo que fue a dar a la cruz del Calvario. Y si Dios advirtió, mis hermanos, que Él cortaría al obstinado que rehusara comer de aquel tipo la sombra, ¿cuánto más cortará a quienes rehúsen comer de la sinceridad, entrega y humildad del cuerpo del Señor Jesucristo? Miren, déjenme explicárselos bien, aunque obviamente con esto estoy hablando varios aspectos de lo que representa la comunión. Vimos que la palabra de Dios decía que cualquiera que no cumpliera con este asunto, déjenme darles el texto, era Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Fíjense bien cómo dice, voy a leerlo otra vez. Dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, miren bien, desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Cualquier persona, fíjense bien en esto, cualquier persona que en este tiempo se niegue a tomar la Pascua, miren, hay 2 razones por las que la gente puede negarse a tomar la Pascua. Primero, porque obviamente ha oído a esos predicadores que no debes tomarla porque estás mal, porque dijiste una majadería, porque hiciste aquello, porque le gritaste a tu padre o a tu madre o le diste una cachetada, peleaste con el vecino, con el compañero en la escuela o qué sé yo, en el trabajo. A lo mejor le echaste unos piropos obscenos a alguna chica despampanante y atrevida que iba vestida indecorosamente. Y te sientes mal. Sientes el peso de esa culpa. Y luego, ¿qué pasa? Cuando viene la comunión, dices, no, de plano, yo no puedo tomarla. Esa es la primera cosa que puede impedir que alguien tome la comunión. La segunda cosa, en que pese a que tú estás oyendo que tú necesitas tomar la comunión, viene un enojo iracundo interior en ti que se opone a glorificar a Dios y exaltar el poder de la sangre del Señor, pasando a tomar la comunión. Entonces,
tú te niegas con orgullo, con un enojo tonto dentro de ti, un enojo feo. Estas son las dos razones. Pero ambas razones que yo estoy diciendo, espero que hayan quedado claras, ambas razones delante de Dios ocasionarán una cosa: que seas cortado. No tomar la comunión ocasiona que seas cortado. ¿Ven ustedes qué grande responsabilidad llevan esos pastores que condicionan la comunión? Que si no estás bautizado, que esto, que aquello, que el otro. Ellos ocasionan que su iglesia sea delante de Dios cortados. Y por consecuencia, al final de cuentas, como dice la Biblia, a los pastores Dios les demandará a las almas. Yo se los dejo a ustedes a su criterio, a su juicio. Recuerdo aquella ocasión, y no es la primera vez que me pasa algo como esto que voy a platicar rápidamente, aunque los acontecimientos y las cosas cambian un poquito, pero teníamos un culto de comunión en una de esas multitud de ocasiones en que hemos tenido cultos de comunión. Y una hermana de la iglesia trajo a otra persona, una persona nueva que nunca había venido a la iglesia. Además, para que ustedes se den cuenta, y es así, de la verdad, era una mujer que ahora en la actualidad les llaman sexoservidores. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, una ramera, una prostituta. Y la hermana amablemente la trajo, pero la hermana no sabía que íbamos a tener culto de comunión. De manera que cuando llegamos, cuando estábamos ya en el culto de comunión, y cuando hice la invitación para que vinieran y pasaran a tomar su comunión, ¿qué creen? Pasó también aquella cortesana. Pasó también. ¿Y qué creen que hice? Cuando se acercó para tomar el pan y para tomar aquello, ¿qué creen que hice? Seguramente ustedes pensarán que tuve que echarla fuera y decirle: sáquese de aquí porque usted no es digna de tomar esta sangre, no es digna de tomar este pan santo. Vamos, fuera de aquí. Yo recuerdo una escena en la Biblia, una mujer llamada María de Magdala. Era eso, una prostituta de aquellos tiempos. La palabra cortesana identificaba al tipo de prostitutas según su categoría y su clase. Una cortesana era para dar sexo a hombres eminentes en la política, en la sociedad. Pero las rameras eran para los pobrecillos, para los que apenas tenían para pagar ahí una prostitutilla. Pero una cortesana era de categoría. De cualquier manera, el pecado es pecado, y ahí no hay blanco, ni rojo, ni amarillo. El pecado es pecado. Entonces yo recuerdo esa historia, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús la vio. Y recuerdan ustedes que ella era hermana de Marta. Y cuando el Señor Jesús fue y la encontró, aquella mujer todavía retadora, probablemente le estaba mostrando sus encantos al Señor Jesús, como si Jesús tuviera un cuerpo carnal como el tuyo y el mío. El cuerpo de Jesús era un cuerpo semejante al del hombre pecador, pero era un cuerpo especial, y la Biblia lo dice en Hebreos, dice: mas me apropiaste un cuerpo. El otro día yo les hablé de la simiente del cuerpo, que era una célula viva, divina, y luego les hablé del alma y del espíritu de Jesús, etc. Así que su cuerpo nunca se vio tentado a ver los encantos femeninos de esa cortesana. Lejos de que el Señor sintiera la atracción por decir: pues a ver si puedo lograr algo aquí y después la evangelizo. Como dicen por ahí algunas personas, ¿verdad? El alma para Dios y el cuerpo para mí. No. Con los cristianos no hay nada de eso, amados hermanos. Así que el Señor, ¿saben qué hizo? Empezó a darle el evangelio. Empezó a hablarle de la palabra.
En otras palabras, ¿qué dijimos hace un rato? Que el pan de la palabra de Dios, dice, desear como niños recién nacidos la palabra. La palabra es pan de vida. La palabra es el pan verdadero. Jesús dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Así que Jesús empezó a darle el pan, y le empezó a ministrar la palabra. Así que le empezó a dar su sangre y le empezó a dar su pan, que representa en forma simbólica la comunión. Y Jesús empezó a darle la comunión de su palabra, de su sangre que iba en sus palabras, iba en su boca, etc. Y aquella mujer cayó de rodillas. Entonces, ¿qué podía yo haber hecho con esa mujer que vino? ¿Saben qué? Exactamente lo mismo que hizo Jesús. Cuando esta mujer tomó el vasito y el pedazo de pan, empezó a derramar lágrimas como nunca lo había hecho. Porque Dios estaba purgando su pecado. Dios estaba purgando su pecado. ¿Cómo es entonces que condicionamos la comunión a la iglesia? ¿Cómo? Ay, mis hermanos, ese no es mi tema ahorita. Solamente quiero tomar tiempo para poder hablarles algo sobre la fiesta de las primicias o primeros frutos. De manera que entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles esto. Y si Dios advirtió, mis hermanos, que Él cortaría al obstinado que rehusara comer de aquel tipo la sombra, ¿cuánto más, hermanos, cortará a quienes rehúsen comer de la sinceridad, entrega y humildad del cuerpo del Señor Jesucristo? Déjenme ponérselos aquí. Déjenme decírselos de esta manera. La Pascua del Antiguo Testamento era solamente un tipo, sombra y figura de lo que más adelante vendría a ser el sacrificio vivo, el sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si Dios dijo que Él cortaría a quien no respetara y comiera con temor y respeto y exaltación a ese tipo, sombra y figura de la Pascua del Antiguo Testamento, que no era más que eso, un tipo, sombra y figura, ¿cuánto más entonces Dios cortará a aquello que ya no es tipo, sombra y figura, sino que es la mismísima sangre y carne del Señor Jesucristo? Espero que quede entendido. Recordemos entonces, mis hermanos, primero viene la experiencia de la sangre. Óiganlo bien, ahí lo tenemos en el cuadro. Primero viene la experiencia de la sangre, es decir, la fiesta de la Pascua. E inmediatamente, acompañado a esa primera fiesta, viene la experiencia de empezar a alimentarse y vivir del pan sin levadura. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que le trajeron a Jesús? La venían trayendo a empellones, a empujones, esos grandes hombres. Ay, Dios, nada más los veo y me dan ganas de vomitar. Esos hombres, hasta servidores del templo, porque ellos eran los servidores del templo. Allá venían trayendo a esa mujer a empujones. Yo nada más me pongo a pensar, qué bueno que yo no soy Jesús. Ay, Dios mío, porque ¿saben qué? Qué bueno que Jesús tiene otro carácter muy distinto al de nosotros. Y Jesús no discute, solamente ministra. Y nosotros somos muy feos. Pero ¿saben qué? Yo tan solo le hubiera dicho, a ver tú que la traes empujones, y tú también que la traes empujando y que la traes arrastrando, ustedes 3 o 4 o 5. Nada más les pregunto en secreto, ¿cuántas veces se han acostado con ella? Pero para mostrar su hombría, para mostrar su santidad en el templo, ahí la traían empujones, levántate pecadora. ¿Cuántas veces se habían acostado con ella? Pero miren, qué hermoso es conocer a Jesús. Porque cuando ya la trajeron, ¡pum!, la avientan, y me imagino que cayó a los preciosos pies de Jesús. Miren qué acertado fue.
Miren qué error tan grande tuvo Satanás. Qué error tan grande. Porque vino y la empujó a tal grado que cayó a los pies de Jesucristo. ¿Saben a dónde quiere Jesús que estemos toda la vida? A los pies de Él. Cuando Jesús la vio bajo sus pies, dijo: estás en la posición exacta, adecuada, para que yo pueda perdonar tus pecados. Así que no pusieron a la mujer delante de Jesús de pie y la mujer simplemente se campaneó y oronda le dijo: ¿Qué traes, Jesús? ¿Qué? ¿Vas a condenarme? No, la empujaron. Fue el peor error que Satanás. Satanás pensó que Jesús la iba a maldecir, la iba a mandar al infierno. Satán ya estaba esperando: aquí viene otra alma más para mí. Pero le dice al soldado o a quien haya sido: empújala. Y al empujarla cayó a los pies de Jesús. Posiblemente Jesús pudo haber dicho: gracias, Satán, gracias por haberla puesto en el punto donde puede recibir la salvación. ¿Y se acuerdan ustedes? Le ministró la palabra, ¿verdad? Le ministró la palabra. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te empujaban y te traían a rastras? ¿Dónde están? La mujer, sin levantar el rostro, dice: no están, Señor. Ninguno de ellos está. Se han ido. ¿Y se acuerdan las palabras del Maestro? Ni yo te condeno. Esto fue una música estridente en las orejas de Satanás. Ni yo te condeno. Él esperaba que Jesús le dijera: lárgate de aquí, maldita pecadora. Mi presencia es santa. Soy el Hijo de Dios. Pero le dice: ni yo te condeno. Yo no sé cómo han de haber sido las palabras de él. Ni yo te condeno. Han de haber llevado una tonada, una melodía tan dulce, tan fresca. Yo no lo sé. El mejor imitador no lo lograría hacer. Pero las siguientes palabras fueron determinantes, recuérdalo. Vete y no peques más. Empieza a comer pan sin levadura. Vete y ya de aquí en adelante cambia tu dieta. Empieza a comer pan sin levadura. Entonces, ¿cómo no vamos a darle la comunión al hermano flaco, al hermano débil, al hermano que no puede dejar a esa mujer adúltera, a la hermana que no puede dejar de maldecir con su boca a sus hijos, a su esposo, qué sé yo? Pues, ¿cómo no vamos a darle la comunión a esa jovencita que por su ignorancia viene tatuada, viene toda perforada? ¿Cómo no vamos a darle la comunión a esa gente? Son los que más necesitan, por el amor de Dios. Son los que más necesitan. Son precisamente a los que Jesús vino. Yo he venido a lo que se ha perdido. He venido a lo que se ha perdido, a lo que está enfermo. Los sanos no necesitan de médico. Amados, Dios quiera que en esta semana de comunión podamos tener un corazón dispuesto de venir y decirle: Señor, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Así que, amados hermanos, ya les dije, la primera cosa que venía era ¿qué? La fiesta de la Pascua. Y viene con la experiencia de alimentarse y vivir del pan sin levadura, el precioso cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, por medio de la sinceridad de la palabra de Dios. Amados, que Dios nos dé siempre toda esa gracia y esa bendición. Si Dios quiere, como vuelvo a repetirles, si Dios me lo indica, en la tarde continuaremos con el asunto de la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Y si no, pues ya Dios me dirá qué es lo que continuemos, ¿sí? A lo mejor continuamos con lo que estábamos viendo ayer por la tarde, pero de alguna manera, pues entonces vamos a ver. La cuestión es de que Dios es el que ordena y manda las cosas. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que Él nos da de recibir su bendita palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre misericordioso, queremos darte las gracias, mi Dios, por esta oportunidad de haberme permitido transmitir, Señor,
al corazón de no sé cuánta gente esta hermosa palabra. Que esto traiga como consecuencia para ellos bendición abundante y prosperidad espiritual, Señor. Porque primeramente tú nos has dicho que busquemos primero el reino de Dios y tu justicia. Y aquí estamos haciendo esto mismo. Gracias, Padre Dios. Gracias por llevarnos al entendimiento de tu hermosa palabra. Bendícenos, mi Dios. Bendícenos conforme a tu gracia, amor y misericordia. Así te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, hoy y siempre, hasta el día de tu pronta venida, mi Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos que nos miran por internet. Que sean felices, que Dios los bendiga y los guarde. Si Dios quiere, mañana nos estamos mirando a las 9:30 en este mismo canal, en este mismo momento de que Dios nos permita. Dios los guarde y los bendiga. Mañana a las 9:30, nuevamente me gustaría saber que están ustedes ahí detrás de la cámara. Dios los guarde.